Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se escucha muy bien el audio? Sí se escucha bien. Muchísimas gracias. Antes de iniciar este momento tan especial en la introducción a los salmos, les invito a que presentemos al Señor este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos nuestras sagradas escrituras en nuestras manos. Y siempre tomamos el salterio, tomamos los salmos y siempre le decimos al Señor Jesús que por favor nos acompañe, nos ilumine. Y hay un salmo que nos agrada, nos gusta. Con él sentimos la presencia del Señor en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. Por eso quiero iniciar esta oración con el Salmo 138, homenaje a aquel que lo sabe todo. Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua y tú, Yahvé, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me separa, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allá estás tú. Si me acuesto en el Sheol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce. También allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche luminosa como el día. Porque tú has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban. Cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. El Señor lo sabe todo y este salmo lo expresa muy claramente, hasta lo más profundo de nuestro ser. El Señor nos conoce tanto, 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 que nosotros mismos tal vez hasta nos desconocemos, pero el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras tristezas, nuestras fobias, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, lo que deseamos. Por eso, en este curso de Salmos, la idea es que nos acerquemos más al Señor y veamos en los Salmos una ocasión y una oportunidad y un medio para acercarnos a la Santísima Trinidad, también para acercar a nuestros seres queridos, para también ser fuente e instrumento de alivio y paz para los que estén sufriendo, y también para formarnos un poco más en nuestra doctrina, un poco más en nuestra fe, un poco más en nuestras convicciones y en nuestros deseos. Y por eso, como siempre, si alguna de ustedes tiene una intención para presentar en esta noche, que sea la ocasión a través de este salmo para presentarla a Jesús. Yo silencio y si alguna lo puede hacer, activa su micrófono y presenta su intención. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la propuesta de esta noche es dar introducción a nuestro libro de los Salmos. Es la oportunidad maravillosa y propicia para acercarnos a esa alma de la oración, a esa cercanía de la oración. Es la oportunidad para tomar las Sagradas Escrituras en nuestras manos y deleitarnos de estos 150 salmos.
Y también es para darnos cuenta la importancia de la estructura y profundización de los salmos. Por eso cuando estaba preparando un poco este curso, yo me acordé mucho de mi abuelita. Ella murió el año pasado, tenía 98 años realmente. Ella en su época no aprendió a leer ni a escribir, pero cuando ella empezó a orar, era un deleite, era una pasión. Recuerdo que yo le acompañaba en las noches porque estaba solita cuando yo era niño, y entonces cuando iba a su casa a acompañarla, ella empezaba con el rosario y se sabía el rosario de memoria y se sabía muchísimas oraciones de memoria y muchísimas jaculatorias de memoria. Y realmente a veces yo me quedé con el Padre Nuestro, con el Ave María, con el Ángel de la Guarda y pare de contar. Y ella, en su tradición particular, estaba enriquecida por aquello que les enseñó sus padres, le enseñaron sus padres. Y entonces eso se fue pasando de generación en generación. Y a ella le enseñaron sus padres y no necesitó leer ni escribir para saberse esas oraciones tan preciosas a la Santísima Virgen María. Yo quedaba cautivado al escucharle. Ella también sabía algunos salmos de memoria y por eso hoy quiero recordarla con cariño porque de eso se tratan los salmos. Es una tradición, es aquello que se pasa en el pensamiento del pueblo, que se mantiene en la memoria, es aquello que se sostiene en la memoria, es aquello que está ahí y por eso los salmos se nos convierten en algo precioso y maravilloso. Y recordando a mi abuelita, también quiero compartir el siguiente video que hace una recopilación, un resumen muy detallado sobre los salmos y yo espero que nos alimenten esta noche para hacer esta introducción a los salmos. Entonces lo voy a compartir para que podamos alimentarnos un poco sobre los salmos y que sea la ocasión para crecer en los salmos. Libro de los Salmos. Entonces, silenciar por acá. Si de pronto no se escucha muy bien el audio, por favor, me advierte. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que Discúlpeme, me equivoqué de link, ya lo vuelvo a compartir. Permítame un momentico. ¿Qué pasó? de Salmos. Es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final.
El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con 2 poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio.
Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos, básicamente, caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Muy bien. Como les dije en esta introducción, estamos adentrándonos en esas joyas tan preciosas, tan particulares que son los salmos para nuestra fe. También son una ruta para acercarnos al Señor. Cuando era muy pequeño en nuestra catequesis de primera comunión nos insistían muchas veces y nos decían, ¿y cuál es la oración más importante?
Y entonces nos colocaban una escala y en el primer lugar colocábamos el Padre Nuestro, la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Y en un segundo nivel nos colocaban los salmos, los 150 salmos. Después de ver este video, que a mí me pareció que es un esbozo que nos presenta una introducción general a los salmos, pues yo ahora les invito a que hagamos un compartir muy sencillo, pues nos estamos conociendo en este curso de salmos. Por eso invito, si pueden, activar su micrófono y levantar la manita y decirme qué le llamó la atención y si quiere presentarse un poco quién es, de dónde es, pues que sea la ocasión para hacerlo también. Entonces, una participación que nos lleva a mostrarnos una participación, porque también nuestros cursos nos llevan a fundar una bonita comunidad. Y yo creo que es la comunidad de el curso de los salmos, de estos salmos tan preciosos. Entonces, libremente, ¿quién quiere levantar la manita y participar? La primera pregunta es, ¿qué le llamó la atención del video y qué quiere compartir en su presentación con los demás? Muy bien. Diana Díaz, por favor, activa, si puede presentarse ante el grupo, por favor, sería maravilloso. Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Diana Díaz. Y bueno, me pareció muy interesante del video, pues no tenía ni idea como la distribución que tiene, ¿no? O sea, como primero que sean unos de lamentos y otros de alabanzas y que pues es que en el video empezaron al revés, ¿no? O sea, como del último salmo al primero y cómo todo se va relacionando. O sea, parece que todo está tan perfectamente diseñado que uno queda asombrado porque, pues sí, o sea, como el final y el inicio se entrelazan tan perfectamente. Y aunque sí fue un poco complejo, pues porque era mucha información, me parece interesante que sea una opción de oración. Uno casi no lo tiene tan presente y se queda como con las oraciones que el profesor decía, las que me enseñó mi abuelita, mis papás, pero pues uno por lo general no utiliza un salmo para orar y realmente sí son una buena herramienta porque sí pueden describir muchas veces como las emociones y los sentimientos que pues podemos tener los seres humanos. Entonces, pues sí me pareció muy interesante, aunque sí siento que de tanta información se me pueden estar pasando cosas, pero muy chévere. Le agradezco, hermana Diana, porque en general es una presentación general, pero vamos a ir paso a paso en nuestros encuentros. De eso tan complejo lo vamos a asumir de forma personal y eso es lo que me parece precioso. Y hay que decirlo, no solamente, perdón, se reducen a lamento y alabanza, también hay de acción de gracias, hay de adoración, hay de perdón. Entonces, los salmos son una riqueza que no nos podemos eh, alejar, porque es que a veces perdemos nuestra riqueza, nuestro tesoro, porque a veces nos centramos en otras cosas. Y los salmos, vamos a ver sinceramente que son una herramienta, ya lo dijo Diana, es una herramienta tan especial para acercarnos a Dios. Es un medio para acercarnos a Dios. La hermana Diana fue clara, es un medio para acercarnos. Entonces, muchas gracias. Otra hermanita, por favor. No hay preocupaciones. Eso es, hermanita Aura Beleño, ¿cierto? Siga, por favor. Sí, señor. Buenas noches. Eh, bueno, yo soy de aquí de Barranquilla. Soy aquí de Barranquilla, aquí de la costa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto, hermano. Eh, bueno, me gustó mucho la, el esbozo, como usted dijo, el resumen, porque el salmo es bastante extenso. Y bueno, precisamente yo no sé, yo llegué a ver en el Facebook
cuando decía el curso y me llamó mucho la atención cuando decía el contexto histórico y cultural, creo que lo van a dar, si no me equivoco, ¿verdad? Porque es primera vez que yo veo aquí por un estudio virtual que me llamó la atención fue cuando decía el contexto histórico y cultural, o sea, muy poco se, es primera vez que yo entro a un curso de, de los salmos, es primera vez. Yo tengo muchas expectativas, sobre todo, vuelvo y le repito, cuando decía contexto histórico y cultural, o sea, eso yo nunca lo he visto en un estudio de salmo y mucho menos virtual. Entonces, pues tengo expectativas aquí. Y de verdad que como dijo usted, un esbozo, es algo, un esbozo, mejor dicho, pero todo es extenso, me imagino, todo lo de los salmos. Es muy bonito. Pues sí, pues eso era. Le agradezco inmensamente, hermana Aura, porque realmente es clarísimo. Aquí vamos a tratar de eso, de generar expectativa para adentrarnos también en su contexto histórico. Eh, Así. de eso se trata nuestro primer encuentro, que todos quedemos en la expectativa, listos, prestos, que no solamente lo que diga el profesor en la clase sea, sino que de ahora en adelante el espíritu investigativo de ustedes, vamos a Ujú, profundizar, vamos a leer, vamos, pero venga, ¿y este tema de qué trata? ¿Sí? Porque ¿verdad? aquí eso es un trabajo entre todos, eso es un estudio que nos ayuda a crecer a todos en nuestra fe. Y les voy a decir con sinceridad, a veces uno se centra en el Pentateuco, a hacer un estudio al Génesis, al Éxodo, a los números, Deuteronomio, el Levítico, y bueno, y cómo fue con los pasos, qué sucedió, qué pasó con Moisés, qué pasó con los patriarcas, qué pasó con Josué, qué pasó con los profetas, y a veces saltamos la parte poética, saltamos la parte poética, empezamos en los evangelios, luego nos vamos a las cartas de Pablo, nos vamos a San Pablo, nos vamos a las cartas católicas, nos vamos al Apocalipsis, y parece ser que los salmos fueran dentro del estudio bíblico como anónimos. No sé si yo tengo ese sabor, no sé ustedes, hermanitas, pero yo tengo ese sabor que a veces dejamos a los salmos como a un ladito. Pero qué bonito cuando le Así. damos la preponderancia y su puesto, el puesto que deben tener los salmos en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra doctrina y en nuestra tradición, para comprender el depósito de nuestra fe, en lo que nosotros creemos. Y los salmos se nos van a convertir en ello. Y le agradezco, hermana, por eso, porque es que la expectativa aquí principalmente es para mí, para empezar, para el docente. Y tengo que decirlo, me agradan los salmos, me fascinan los salmos. Mm, He visto los salmos, las audiencias de los papas que se centran en los salmos, pero a veces uno dice, ay, y le voy a decir con sinceridad, mis hermanitas, a veces uno entra a las casas y parece ser que existe un solo salmo. Yo no sé si me hago entender lo que estoy diciendo. el 91. Parece ser que existiera el salmo y de ahí, porque si fuera de protección, pues estaría el Salmo 23 también, que es maravilloso, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Hay una unidad muy particular en los salmos. Gracias, hermanita. No sé si otra hermanita, por favor, yo desactivo mi micrófono. Bien, me alegro que ojalá que generemos expectativa. Y por eso quiero ir con la siguiente audiencia general del Papa Francisco, ¿sí? Una catequesis, perdón, una catequesis, una audiencia
general de la Plaza de San Pedro, miércoles 19 de junio del 2024, el año pasado. ¿Y por qué la traje hoy? Para hacer introducción a los salmos, porque quiero resaltar unos elementos que se dan ahí. Por favor, me confirman si la presentación se ve bien. Se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Dice, voy a iniciar con la catequesis de hoy. Quisiera recordarles que la iglesia ya tiene una sinfonía de oración, cuyo compositor es el Espíritu Santo y es el libro de los Salmos. Miren esa frase tan preciosa que nos regala el Papa Francisco. Quisiera recordarles que la iglesia ya tiene una sinfonía de oración. ¿Lo qué quiere decir? ¿Qué quiere decir una sinfonía de oración? ¿Qué se imaginan, hermanitas, cuando nos dicen a nosotros, nos dice el Papa, bueno, nuestro anterior Papa, que es una sinfonía de oración? ¿Será que nos suena a orquesta? ¿A un grupo? ¿Qué será sinfonía de oración? Sinfonía de oración. Tal vez una composición muy elaborada de algo, o sea, como, no sé. Sí, por ahí es. Es una composición, ¿no? Muy bien. La hermanita me hizo acordar de diferentes sinfonías que uno escucha. Y es un deleite escucharlas, ¿no? Uno queda un poco extasiado escuchando. Y aquí el Papa nos está diciendo, los salmos son una sinfonía de oración. Pero ¿quién inspiró esa sinfonía? ¿Quién es el autor principal de esa sinfonía? ¿Fue un invento de los hombres? La respuesta es no, porque es el Espíritu Santo que inspiró al autor sagrado para poner por escrito los salmos. Y por eso vamos a leer en nuestra Sagrada Escritura, y si quieren tomar apuntes, hermanitas, vamos a tomar la segunda epístola a Timoteo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 16, ¿sí? Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Listos? Y dice allí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por el Señor. Los salmos son inspirados por Dios. Los salmos el Señor nos los regaló, nos los otorgó. Son inspiración divina. Es el Espíritu Santo que ha inspirado a un autor para ponerlos por escrito. Y por eso también les invito a leer la siguiente cita bíblica, hermanitas. Dice, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esto es para seguir guiándonos y dándonos cuenta un poco que los salmos son inspirados por Dios y hacen parte de la Sagrada Escritura. Y como hacen parte de la Sagrada Escritura, son inspiración divina. Y cuando nosotros nos acercamos a los salmos, por eso sentimos paz, sentimos tranquilidad. Y por eso cuando a veces leemos un salmo, estamos viviendo tribulación, angustia, frustración, a veces no sabemos qué hacer y después que leemos un salmo, nuestro rostro cambia, nuestra vida cambia. A veces tenemos una carga sobre los hombros, a veces sentimos que tenemos una herida en el pecho, sentimos un vacío quizás, o muchas personas sienten esto, muchos jóvenes quizás de pronto tienen un despropósito en la vida, no saben, no se orientan, no se dirigen, pero a veces cuando se acercan a los salmos, su vida se transforma. Porque es que los salmos son
inspiración divina, son poesía, ¿sí? Es una poesía que se hace vida. El salmo es experiencia, porque el salmo reconstruye lo que somos. Y a veces hay que reconocer, cuando estamos cerca al Señor, también sentimos vacío de Dios. Y cuando leemos los salmos, nos llenamos de Dios. Y por eso yo resalto eso que dice el Papa, cuyo compositor es el Espíritu Santo. Por eso, cuando estemos en alguna encrucijada bien difícil, en una situación laboral, o cuando veamos a alguien, a un familiar, la invitación que yo haría es, oye, ¿por qué no vamos a leer los salmos? ¿Por qué no nos adentramos en los salmos? Y vamos a ver los salmos como la ocasión propicia para ayudar a un hermano. Hay momentos que uno dice, yo no tengo palabras, yo no sé decirle, yo qué le aconsejo, pero realmente uno de los consejos que uno puede darle a los hermanitos, al familiar o a veces en nuestra vida personal es el salmo. Y por eso los salmos son tan importantes en nuestra convicción, en nuestra fe, en lo que somos. Cuando estamos leyendo un salmo, parece que están haciendo en nosotros como una radiografía y ahí vamos encontrando qué síntomas tenemos. Y el Señor va transformando nuestra propia vida. Como en toda sinfonía, en ella hay varios movimientos, es decir, varios tipos de oración. Ya lo decíamos con el video, ¿sí? Que hay diferentes tipos de oración y eso lo vamos a ver en algún momento de nuestros encuentros. Hoy es el abrebocas, hoy mostramos el panorama, hoy ya que nos queda claro hacia dónde vamos. Y ahí dice el Papa, hay alabanza, hay acción de gracias, hay súplica, lamento, narración, reflexión sapiencial y otros, tanto en forma personal como en forma coral de todo el pueblo. Hay unos que uno los puede asumir a nivel personal, pero otros los asumimos de forma comunitaria, ¿sí? Estos son los cantos que el Espíritu mismo ha puesto en los labios de la esposa, es decir, de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo los salmos, y si de pronto, por casualidad, ustedes han tenido liturgia de las horas, ¿de qué está compuesta la liturgia de las horas? De salmos. Y salmos en la mañana, salmos en la tarde, la hora matutina, maitines, nona, tercia, completas. Y cuando uno tiene liturgia de las horas, encuentras el libro de los salmos. Por eso es tan importante orar con los salmos. A veces a uno le preguntan, ¿y qué libro yo puedo tener para orar? Pues hoy vamos a encontrar una clave muy importante. Y les voy a hacer una pregunta con confianza. ¿Ustedes saben qué es la liturgia de las horas, hermanas? Liturgia de las horas por casualidad. Sí, Eso es. ¿Han hecho la liturgia de las horas? sí, señor. Perfecto. En la mañana, las laudes, ¿cierto? En la tarde, Exactamente. las vísperas. Y cuando vamos a las laudes y cuando vamos a las vísperas, ¿con qué oraciones nos encontramos? Con los Salmos. salmos. Eso es. Pues debemos decirlo, estas oraciones de la liturgia de las horas, pues parece que estuviera reservada solamente a los sacerdotes, a los obispos, los diáconos, las monjas, los monjes y seminaristas. Pero realmente la liturgia de las horas es para el pueblo de Dios, es para la iglesia. Por eso los salmos para nosotros son tan cercanos. Por eso hay en la liturgia hay algo que se llama la verdad en la hora. Por eso hay unos salmos en la mañana, que son para la mañana, obviamente, otros para la tarde, y en cada momento del día hay un distinto y un diferente salmo, según la forma y la necesidad. Por eso yo les decía, en nuestras casas no solamente se debe quedar el Salmo 91. Ese no es el único salmo que existe en nuestro salterio. El salterio son la composición de los 150 salmos. No es el único salmo. Son todos los salmos. Y me parece precioso que
lo dividían en 5 libros, pero todos los 5 componen un solo libro, el libro de los Salmos. Y entonces, como son el libro de los Salmos, ¿eso qué quiere decir? Que todos forman una unidad particular donde Dios escucha nuestra súplica, escucha nuestra oración y escucha lo que somos. ¿Sí? No sé si soy claro en la idea, hermanitas, por favor, si hay algún aporte, alguna sugerencia, hay algo que sea el momento también para compartir, para que yo no me quede acá solamente hablando como tal. Bueno, a mí me surgió una duda y es, pues hablando de los salmos, ¿cómo se escogen los salmos, digamos, para determinado día? O sea, ya el profe nos explicaba que por la mañana son unos, por la tarde son otros, pero digamos que digamos, en la lectura digamos, las lecturas de la misa, también hay otros salmos. Entonces, pues aprovecho para preguntar porque se me vino esa duda a la cabeza y es cómo los escogen o por qué unos sí y otros no. Bueno, si no doy respuesta a la pregunta, siempre yo prometo dar respuesta también en el siguiente encuentro. ¿Quedamos claros, hermanita? De pronto hoy no suplo toda la respuesta, pero voy a tratar. Bueno, miren, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra iglesia los tiempos litúrgicos, ¿cierto? Por eso han visto colores cuando van a la Eucaristía. El color verde, ¿qué significa? El tiempo ordinario. Tiempo ordinario. Eso es. Y en el tiempo ordinario, pues es el color verde, ¿cierto? Y en ese color verde recordamos la vida y hechos de Jesús. Ahí sí, como dice el dicho, como los signos, la resurrección, los milagros que él hizo. Pero también hay unos tiempos fuertes. Y eso es solemnidad o fiesta. ¿De qué color es? Blanco. Y entonces también hay un tiempo penitencial. Es el tiempo de Cuaresma, ¿cierto? Y también el tiempo de Adviento, el tiempo de preparación. Entonces, me voy a tratar de dar respuesta con estos tiempos litúrgicos. Cuando nosotros nos adentramos a cada uno de los tiempos litúrgicos, dentro de nuestras lecturas bíblicas hay un salmo acorde con el tiempo que se está viviendo, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 50, ¿en qué tiempo quedaría ubicado en los tiempos litúrgicos, hermanitas? Ahí alguien que me ayude, por favor. ¿En qué Sería en tiempo sería? Cuaresma. Sería Eso, en Cuaresma. en tiempo penitencial, ¿sí? En tiempo penitencial. Otro salmo, el Salmo, digamos, 23. ¿En qué tiempo lo podemos ubicar? ¿En dónde ubicaríamos nosotros el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Sí? ¿En Sería dónde lo han tiempo ordinario. escuchado? Oh, tiempo ordinario, bien. Pero hay una fiesta que se llama la fiesta del ¿qué? Del buen pastor, ¿cierto? Y lo ubicamos ahí. Entonces, según el tiempo litúrgico, vamos ubicando los salmos, ¿sí? Sinceramente, ahorita tengo solamente la Sagrada Escritura. Quisiera tener la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas también los salmos están ubicados según el momento del día. Por ejemplo, en la noche, cuando uno dice examen de conciencia, ¿sí? Que en un examen de conciencia, ¿qué salmos están? Un salmo de alegría, de regocijo, de esperanza, de alabanza, o qué tipo de salmos está ahí, hermanitos, hermanitas. De reflexión. Bien, ese sería como un tinte también de reflexión y penitencial, porque estoy reconociendo, dice,
¿cómo es que dice la liturgia? Habiendo pasado ya, Dios mío, se me fue el estribillo cuando voy a reconocer los pecados, ¿sí? Reconozco el pecado. Y cuando reconozco el pecado, ahí está el salmo. Y uno de los salmos que uno siempre recuerda es el Salmo 50. Y ese a mí nunca se me olvida porque sé que es el salmo penitencial. ¿A quién se le ha acuñado este salmo? A David. ¿Y en qué momento se le ha acuñado a David? En el momento en que él pecó. ¿Y en qué momento él pecó? Cuando se acerca el profeta Natán y le dice, tenéis que reconocer el pecado, le colocó una parábola y entonces el rey juzgó y finalmente le dijo, ese niño va a morir. Y entonces el David cae en un momento de oración profunda, de remordimiento, de dolor, y entonces muchos dicen que en ese momento es donde surge el Salmo 50, en un momento de remordimiento, de dolor, de angustia y principalmente por el dolor del pecado. Entonces, hermanita Diana, creo que queda una parte de la respuesta y queda algo incompleta, ¿cierto? Pues sí, señor. Estoy Así es. información. Entonces, hasta el momento, exactamente, hasta el momento le puedo decir que cada salmo está ubicado también según la necesidad de la iglesia. Y la iglesia somos quienes, todos. Entonces, vamos más cerquitica, más cerquitica. Hablé de tiempo litúrgico, que los colores, que la liturgia de las horas. Y entonces, ¿cómo escogemos los salmos? Les diría la hermanita, si yo estoy pasando una necesidad, ¿a qué salmo recurro? Pues eso es lo interesante, que eso es lo que vamos a ver también, cuáles son los salmos de súplica. ¿Mm? ¿Cuáles son los salmos para dar gracias a Dios? ¿Cuáles son los salmos para pedir intercesión? ¿Cuáles son los salmos para hacer adoración? Sí, por eso estoy leyendo esta parte donde nos dice el Papa, hay alabanza. ¿Eso qué quiere decir? Que hay salmos de qué? De alabanza. ¿Cuándo vamos a alabanza? A veces en nuestros cantos. ¿Cuándo hay acción de gracias? Cuando estamos felices. ¿Cuándo hay súplica? Uy, cuando tenemos una necesidad. ¿Cuándo hay un lamento? Cuando hay un dolor. Entonces, eso es, hermanita, a medida que vayamos, ¿sí? Avanzando, nos vamos dando cuenta en qué momento vamos a escoger el salmo pertinente y también vamos a ver la propuesta que ha hecho la iglesia de qué salmos son utilizados según el momento, la circunstancia, el día y la hora y el lugar prácticamente. Bueno, hermanita, espero esto lo llamo tratando de dar la segunda respuesta. Bueno, vamos a seguir, vamos por aquí. Los salmos han ocupado un lugar privilegiado en el Nuevo Testamento. Bueno, yo estoy perdido, es por acá. Sí, los salmos han ocupado un lugar privilegiado en el Nuevo Testamento. De hecho, ha habido y sigue habiendo ediciones que contienen el Nuevo Testamento y los salmos juntos. Tengo sobre mi mesa una edición ucraniana, nos decía el Papa, que me enviaron de este Nuevo Testamento con los salmos. Era de un soldado que murió en la guerra y él rezaba en el frente con este libro, ¿sí? Yo no sé, hermanita, si ustedes recuerdan esa Biblia de bolsillo que precisamente, ¿qué libros traía? El Nuevo Testamento y los Salmos. Les voy a dar el primer regalo que me hizo mi padre, ¿sí? Fue una Biblia de bolsillo. Y era pequeñita. Y la recuerdo con tanto cariño porque esa fue la que llevó en mí a que amara la Sagrada Escritura. Pero era tan pequeñita que los únicos libros que tenía esta Biblia era el Nuevo Testamento y el libro de los Salmos. Y cuando yo leí esta audiencia, comprendí por qué hacían esa división, porque es para el Nuevo Testamento los Salmos son muy importantes, ¿sí? Para nuestra fe, nuestra convicción en Jesucristo, los salmos son muy importantes. Como seguidores de Cristo Jesús,
los salmos son súper importantísimos, ¿sí? Quiero que me quede clara la idea. Para alimentar el Nuevo Testamento, es decir, nuestra fe en Jesucristo el Señor, debemos tener una oración íntima a través de los salmos. Para comprender la oración de Jesús, debemos comprender la oración de los salmos. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento recuerdo el pasaje cuando Jesús estaba en la cruz. Y recuerdan ustedes en la lectura de la Pasión lo que dijo en ese momento. ¿Cómo es que decimos en latín? Ustedes que son expertas, y yo estoy seguro que esa la repiten. ¿Cómo es? Lema sabactani, creo que es, hermanitas. Sí, señor. Eso, ¿y qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, Eso, ¿a quién está evocando Jesús? el Padre. Bien, a uno de los salmos. Creo que es el Salmo 22, hermanitas, ¿cierto? Por eso el Nuevo Testamento tiene una riqueza de los salmos. También el Salmo, ¿sí? En el momento del bautismo, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Si es que dice así, hermanitas, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También de dónde está inspirado esta frase tan particular en el momento del bautismo. ¿De qué libro? Ya. El libro de los Salmos. ¿Sí? Entonces, vamos dándonos cuenta que el libro de los Salmos, nos lo recuerda el Papa Francisco, alimentó y sigue alimentando el Nuevo Testamento. Y más abajo nos dice, no todos los salmos y no todo de cada salmo puede ser repetido y hecho propio por los cristianos, y menos aún por el ser humano moderno, ¿sí? Hay cosas, dice en otras palabras, no todos los salmos son para nuestras propias necesidades particulares. No todos los salmos yo los puedo asumir en mi vida particular, no todos, ¿sí? Pero estoy convencido que la gran mayoría sí. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los salmos, cuando nosotros nos acercamos, es como estuviéramos en un espejo. Cuando uno ve los sentimientos del autor sagrado, son tal vez los mismos sentimientos que yo tengo. Y miren lo que dice más adelantico el Papa. Reflejan a veces una situación histórica y una mentalidad religiosa que ya no son las nuestras. Entonces, la hermanita decía, yo quiero ver el tema del contexto histórico. Perfecto. El Papa me está diciendo que hay salmos que fueron en el momento del pueblo de Israel y que yo no los puedo asumir para mi propia vida. Y vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Esto no significa que no sean inspirados, sino que en ciertos aspectos están ligados a una época y una etapa provisional de la revelación, como ocurre también con gran parte de la legislación antigua. Como con palabras mías, ¿qué está diciéndonos acá? Hay salmos que fueron propiamente para el pueblo de ¿quién? De Israel, para el pueblo escogido, para la situación que estaban viviendo ellos, ¿sí? Para el suceso que estaban viviendo ellos, en el momento histórico, lo que sucedió allá. Hay salmos que reflejan la historia y eso ya difícilmente nosotros lo podemos asumir en nuestra vida personal. Lo que más recomiendan los salmos a nuestra acogida es que fueron la oración de Jesús, de María, de los apóstoles y de todas las generaciones cristianas que nos precedieron. Esta es la conclusión que voy a dejar. Los salmos, ¿qué fueron? Fueron la oración propia de ¿quién? A ver, hermanitas, la oración propia, una conclusión entre todos acá. Lo que más se recomienda es que los salmos fueron la oración de ¿quién? De La oración Jesús. de Jesús, de María, de los apóstoles, Y de de los todos los que están apóstoles y de cercanos a todas las Jesús. Eso es, hermanita Hilda, muchísimas gracias. ¿Eso qué me quiere decir? Pues que la mayoría del pueblo judío, ¿qué salmos iban a orar? Pues los que conocían,
los que tenían, los que siempre en sus peregrinaciones repetían, cuando iban a las grandes fiestas, ejemplo, la Pascua, al de los tabernáculos, al de los frutos. Entonces ellos siempre repetían siempre algunos salmos. Yo recuerdo que también mis abuelos me decían que antiguamente había muchas romerías. No sé si estoy equivocado, hermanitas. ¿Escucharon de las romerías por casualidad? ¿De Sí, qué señor. tratan las romerías? ¿De qué trataban? Pues era como una peregrinación o algo así corta, mientras, pues digamos que la gente se acercaba a ese lugar de peregrinación, iban orando, recitando el rosario o haciendo pues algunas oraciones en comunidad. Perfecto, así era. Y yo recuerdo que precisamente yo vengo soy boyacense, muy cerca de Chiquinquirá, y Nuestra Señora de Chiquinquirá, precisamente allá hacían muchas, ¿qué? Romerías de muchas partes de Colombia. Y en la región decían que iban de romería y hasta a veces eran 2, 3, 4 días. Y obviamente que en ese proceso iban cantando salmos, canciones que no se sabían como tal en su fe. La intención siempre era irse a presentar ante la Santísima Virgen María o ante el santo de devoción que se tenía. Y entonces, habían unas maneras, entonces algunos alistaban los alimentos, otros preparaban eso, salían muchísimas personas. Pero principalmente lo que yo resalto es que lo que los mantenía unidos en estas romerías eran las oraciones que hacían como iglesia. ¿Sí me hago entender? Lo que los mantenía unidos eran las oraciones, los cantos, y yo creo que entre esos salmos, ahí están los salmos, ¿no? Es que sería imposible que no estuvieran los salmos. Y de eso se trata. Esa es nuestra introducción que hacemos a los salmos. Se nos está agotando el tiempo, ya para cerrar, yo siempre hago la siguiente pregunta. ¿Con qué se quedan en esta noche, hermanitas? Por favor, una conclusión. Si de pronto no pueden activar su micrófono, me la escriben. Ahí hay una forma. Sí, chap. Me escriben, ¿con qué se quedan en esta noche? Yo con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van después de este primer encuentro? Yo sé que Mm, esto puede sonar, uy, esto parece muy académico. No, 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 esto no es solo academia. No, 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 esto no es solo información. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van? Voy a leer un poquito antes de irnos. mm. ¿Aló? Sí, hermanita. ¿Con qué se quedan o con qué se van? ¿O Sí, qué más o menos entendí? Bueno, yo entendí algo cuando usted decía que los salmos de verdad tienen relación con muchas cosas que vivió el pueblo de Israel, que de verdad que, por ejemplo, cuando ellos después que vinieron del exilio de Babilonia, después de los 70 años, creo que hay un salmo que plasma ese momento, no me acuerdo, no sé si el Salmo 26 o ciento y pico, no me acuerdo, sí, pero bueno, es verdad que cada salmo va de acuerdo a veces a lo que vivió el pueblo de Israel, a ciertas circunstancias. Entre esas, pienso yo que el exilio, después del pueblo 70 años, que estuvieron en Babilonia, sí, así estuvieron es. exiliados. Hay un salmo que creo que, no me acuerdo ahora, pero de verdad que, bueno, por ahí creo que está el contexto cultural, histórico, no sé. Sí, sí, lo más seguro es que nos vamos a encontrar. Cuando la hermanita está diciendo, me hace pensar muchísimo, era la nostalgia que tenía el pueblo allá cuando decían, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a Eso es, cantar un cantar de Sión. Ese es que el que sí, yo recuerdo. Pero le voy a ser eso. sincero, no recuerdo tampoco cuál es. Sí, 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 hermanita. Y precisamente hay un disco de, hay un disco que nombra ese, de los ríos de Babilonia, algo así.
Hay un Ujú. disco que fue mundial, creo que Los ríos de Babilonia lo cantan en inglés, pero bueno, eso después, que son de allá de Europa, que son tres morenas y un señor Perfecto, uruguayo, pero bueno, más o menos eso me quedó. perfecto, Me gustó. hermanita, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Yo me quedo con la oración de Jesús, de María, de los apóstoles y de toda la generación. Muy bien, hermanita Hilda, muchísimas gracias. A mí me parece interesante reconocer que muchas veces menospreciamos, ¿sí? Subestimamos como la importancia de los salmos en la vida de, digamos, de los católicos o de la gente, digamos, que cree en Jesús, mm, porque pues si fue, digamos, una herramienta de oración para Jesús, para María, para los apóstoles, porque para nosotros es tan difícil recurrir a ellos. Entonces, creo que sí, es la oportunidad de como de valorarlos, de siento que muchas Perfecto, veces hermanita. uno lo siente muy lejano, como sí, o sea, precisamente como lo que pues decía el Papa, lo vemos en una situación histórica diferente y no lo podemos relacionar con nuestra vida, pero pues resulta que pues que si ya uno lo entiende mejor, pues puede utilizarlo de una mejor manera y apreciarlo de una mejor manera. Perfecto, hermana, muchísimas gracias. De eso se trata. Muy bien. Los salmos son de experiencia personal. Eso es. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco por este momento. Nos vemos la próxima semana. Pero antes de culminar, vamos a darle gracias a Dios por lo que pudimos profundizar, por las inquietudes que nos quedan, también por lo que nos toca precisar, porque yo estoy seguro que a todos nos toca profundizar, a entrarnos en esta experiencia y vamos a pedirle al Señor que nos regale siempre el Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche tengamos un excelente descanso, que tengamos su protección divina, que no haya ningún percance en nuestros familiares, en nuestros amigos y conocidos, que siempre estemos en esa paz que nos regala el Señor Jesús. También vamos a pedir al Señor por este instituto, especialmente para que siga creciendo, para que ojalá sigan acercándose en aquellos que tengan esa inquietud, aquellos que tengan algunas dudas en su corazón. Ojalá que entre todos las podamos aclarar. Pero sobre todo, Señor Jesús, acércanos siempre al Padre Celestial para caminar contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Amén. era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, que descansen, feliz noche, muy amables. Feliz noche para todos. Muchas gracias.